Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Rápidamente, aquí están. En noticia Brasil, la inédita crisis sanitaria que ha sufrido Manaus en el Amazonas se replica a otros estados del país. Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, Río Grande del Sur están al límite de su capacidad para atender a pacientes graves por COVID-19. Secretarios de Salud del país hacen pública una carta pidiendo ayuda urgente. Tenemos este panorama y lo analizamos. En noticia Colombia, la unidad de búsqueda de desaparecidos recibe un desgarrador informe del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. En el Jardín Cementerio Universal en Medellín, Antioquia, hay más de 900 cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo llegaron casi 1000 cuerpos sin identificar a este cementerio? Es una de tantas preguntas para nuestra invitada en minutos. Y en noticia Chile, el ex carabinero culpable de haber lanzado a un adolescente al río Mapocho en Santiago en 2020, en una imagen que le dio la vuelta al mundo por la brutalidad policial, ahí la ven ustedes, pasa a arresto domiciliario. Existen las pruebas de su responsabilidad, la fiscalía lo acusó de homicidio frustrado. ¿Por qué queda prácticamente en libertad? Vamos a verlo. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, gobernadores y secretarios de salud alertan sobre la emergencia nacional. Dicen que el país vive el peor momento de la pandemia. Pacientes de COVID-19 mueren en filas a la espera de ser atendidos, mientras que el gobierno mantiene el discurso negacionista y bloquea el acceso a las vacunas. Lo vemos. El Consejo Nacional de Secretarios de Salud de Brasil, CONAS, publicó una carta abierta a la nación en la que exige la adopción inmediata de medidas para prevenir el inminente colapso nacional de las redes de salud públicas y privadas. Los especialistas demandan el reconocimiento legal del estado de la emergencia sanitaria y la provisión de recursos extraordinarios para enfrentarla. También solicitan la imposición de medidas preventivas como toques de queda, prohibición de aglomeraciones y actos públicos, entre otras barreras sanitarias. El CONAS criticó la ausencia de un enfoque nacional unificado en la adopción e implementación de medidas, por lo que propusieron que se establezca un pacto nacional por la vida, que reúna a todos los poderes, gobernadores y alcaldes, sociedad civil, representantes de la industria y el comercio, instituciones académicas y otros, mediante autorización y determinación legislativa del Congreso Nacional. De esta manera, podrían evadir la inacción del presidente Jair Bolsonaro, que minimiza la gravedad de la pandemia, ridiculiza el uso de mascarillas, la utilidad del distanciamiento social y hasta la fiabilidad de las vacunas. La realidad es alarmante. El índice de ocupación de las unidades de cuidados intensivos del sistema público supera el 80% en 18 de los 27 estados brasileños y el 90% en al menos 9 estados. Entre esos, Brasilia, Santa Catarina, Espíritu Santo, Paraná y Amazonas. Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia. Hasta la fecha han perdido más de 257,000 vidas y acumula 10,6 millones de contagios. Mientras tanto, Bolsonaro insiste en minimizar la gravedad del asunto. Con una imagen de una noticia del 2015, señaló que la salud siempre ha tenido problemas y la falta de UCI es uno de ellos. Insisten que cerrar los comercios y permanecer en casa viene con desempleo masivo y con consecuencias desastrosas. En otro tuit,
alardeó sobre supuestamente haber tenido razón sobre el aumento de suicidios durante la pandemia, producto del aislamiento social. Pero aún más grave, la víspera el mandatario vetó extractos de una medida provisional presentada por el Congreso para facilitar la compra y distribución de vacunas. Así, revocó la autorización para que los estados y municipios adopten medidas para garantizar la vacunación de los ciudadanos en caso de omisión del gobierno federal. Parece que Bolsonaro apuesta a un país con comercios abiertos, sin vidas humanas que los atiendan. Más información a esta hora desde Alagoas, en Brasil, con nuestro corresponsal André Vieira. Andrés, y en todo este contexto decíamos de una manera muy sintética que hay alerta de 17 gobernadores y de todos los secretarios de salud del país. ¿Qué repercusión tiene esta alerta que ellos emiten? ¿Quiénes son los que están viviendo de manera diaria esta crisis sin saber qué hacer? Tatiana, efectivamente una situación muy complicada, Tatiana. Por aquí las reacciones son inmediatas en diferentes estados del país. Existe por parte de los gobiernos locales una crítica a la conducción por parte de Jair Bolsonaro, pero tampoco, Tatiana, existe una posición firme de los gobiernos locales para impedir el avance de esta pandemia aquí en este país. Tatiana, el día de hoy es el peor día de la pandemia para Brasil con relación a los muertos por la COVID-19. Tatiana, solamente en las últimas 24 horas fueron registrados 1.641 muertes según datos del CONAS, del Consejo Nacional de los Secretarios de Salud, pero según los datos de un consorcio de prensa aquí de Brasil, son 1.726 muertos, independiente de los números, sea del CONAS o del consorcio de la prensa. Es un récord en el número de muertos, una situación muy complicada, lo que demuestra que Brasil no tiene la pandemia bajo control. Y justamente en este momento, Tatiana, los bares están funcionando, las escuelas están retornando, la gente está saliendo más a la calle y por otra parte existe un mensaje claro de Jair Bolsonaro de no utilizar el tapabocas, de vetar, por ejemplo, la compra de vacunas por parte de los gobiernos locales. O sea que existe una serie de cosas, Tatiana, además del problema de la COVID-19, de la pandemia, existe una actitud, existe una acción por parte del gobierno federal para impedir el combate de esta pandemia, Tatiana. Es una cosa incomprensible frente a todo más de un año, Tatiana. Nosotros estamos cubriendo esta pandemia y llegamos ahora a hablar que es el peor día de la pandemia, un año después, mientras otros países están en el proceso de vacunación. Nosotros estamos hablando de récords, de tristes récords, Tatiana. Y esto tiene relación directa con la actuación del Ministerio de Salud, del presidente Jair Bolsonaro, pero también tiene que ver con la actuación de los gobernadores que permitieron, muchos de estos que ahora están criticando, también permitieron el retorno de las clases, están tardando mucho para tomar medidas enérgicas. O sea que existen víctimas, Tatiana, y el día de hoy solamente son 1.641 víctimas, pero existen diferentes personas que tienen participación directa en el resultado que llegamos hasta este momento, Tatiana. Y además de la carta de los secretarios de salud, también el día de hoy 22 gobernadores se reunieron con el presidente de la Cámara de los Diputados justamente para cobrar una posición, un plan para la compra de vacunación, para el avance frente a todo este escenario, porque además de los números muy altos, los números de vacunación son muy bajos, Tatiana. O sea que existe por un lado se avanza con las víctimas y por otro la lentitud es muy grande con relación a la vacunación, Tatiana. Un momento muy grave, el peor día de la pandemia. Infelizmente estamos aquí para dar a ustedes esta noticia. Pero para finalizar, Tatiana, el Rey Pelé, nuestro gran jugador, fue vacunado el día de hoy a los 80 años y pidió a la población que utilice el tapaboca, que se preocupe con el momento que estamos pasando, porque de verdad es muy, muy grave lo que está pasando en este país, Tatiana. Apelar a los referentes a ver si se toma un mayor nivel de conciencia
ante aquellos que deciden, por ejemplo, seguir los caminos del presidente Bolsonaro y no usar el tapabocas. Y bueno, todo eso que nos estabas contando en un momento muy difícil para el país. Gracias, André, por contárnoslo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar esta situación con Armando De Negri. Él es médico, coordinador de la Red Brasileña de Cooperación y Emergencia y coordinador del Foro Social Mundial en Sao Paulo. Nos acompaña de Porto Alegre. Doctor De Negri, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Tatiana. Gracias por acompañarnos. Doctor De Negri, políticamente, ¿qué peso realmente puede tener estas cartas y esta reunión, además que nos contaba Andrés Lasumo, de los gobernadores que se han reunido hoy con el presidente de la Cámara, y también la alerta que hacen los secretarios de salud ante una situación como la que está viviendo el país, y con las cifras que el presidente Bolsonaro dice que sí ha enviado, me refiero en términos de recursos, a los municipios para tratar la pandemia? Bueno, de eso yo creo que queda claro con todo lo que se ha informado previamente, que la actitud del gobierno Bolsonaro y de él mismo como presidente es una actitud que no solo niega la importancia de la pandemia, sino que hostiliza las iniciativas de los gobernadores, ¿no?, de los estados y de los alcaldes que tratan de tomar la iniciativa, sea de imponer límites a la circulación de la gente, cerrando también comercio, estableciendo toques de queda, y él utiliza directamente eso, incluso amenazó a los gobernadores que tomaran estas actitudes de sostener el flujo, ¿no?, de recursos federales en los estados. Y por otro lado, tiene una actitud muy activa de bloquear la iniciativa de los estados para la importación directa de las vacunas y tener planes, ¿no?, autónomos de vacunación. Eso ha sido objeto ya de gran conflicto con el gobernador de São Paulo, que está utilizando la capacidad técnica científica del Instituto Butantan para producir en Brasil, ¿no?, la vacuna Sinovac de China, y han sufrido varios, movimientos de obstáculos, y ahora mismo desautorizando una iniciativa del Congreso con esta finalidad, y eso en franco conflicto con la decisión de la Suprema Corte, que ya autorizó los estados y municipios a tomar las actitudes, incluso la adquisición de vacunas, frente a la insuficiencia de la acción federal. Por eso hay un conflicto entre poderes, hay un conflicto también entre el propio sentido, ¿no?, de protección de la vida. El gobierno Bolsonaro propuso a la población dos opciones. Las dos son opciones de muerte: o simplemente volver a la actividad normal y enfrentarse a la posibilidad de contagio y muerte, o exponerse a una condición económica de supervivencia muy difícil, porque no hay por parte del gobierno nacional protección económica que permitiera proteger a la gente. O sea, frente a esa disyuntiva, muerte, los movimientos sociales y gobernadores y alcaldes comprometidos con la visión de proteger la vida están movilizándose. Pero la verdad es que hemos perdido mucho tiempo. Desde diciembre se anuncia la posibilidad de un desastre, ¿no?, de un colapso del sistema sanitario en varios estados y poco a poco en todo el país. Y para eso también concurre el hecho de que la circulación de nuevas líneas del virus parece haber aumentado mucho la capacidad de transmisión y contagio, y también ha agravado, ¿no?, la situación clínica, pacientes quedando más tiempo en las camas, pacientes más jóvenes, y también un volumen, ¿no?, que se ha potenciado con las fiestas de fin de año, con toda una actitud de liberalización. Y por qué no, con la seducción de la idea de que la vacuna llegaría y todo se resolvería y que ya podríamos volver a la normalidad de forma anticipada. Por esto este ambiente es un ambiente que combina varias dimensiones muy tóxicas, ¿no?, para la posibilidad de contener la pandemia. En este momento yo estoy en Porto Alegre, Río Grande del Sur. La ocupación de las terapias en todo el estado, estamos hablando de casi, son 2.839 camas, la tasa de ocupación es 99,3% oficialmente. Pero de hecho hay una fila de espera para terapia de más de 350 pacientes. O sea, ya no hay camas y la situación va a empeorar mucho antes de mejorar. Y entonces, doctor De Negri,
En ese proceso, lamentablemente, la gente morirá. Sí, ya, En esa espera, claro. en esa espera, el proceso es que en una situación dolorosa, sin oxígeno, sin las camas, sin todo el tratamiento requerido, entonces la suerte es que la gente seguirá muriendo. Sí, el sistema se amplió, el sistema público universal de salud se amplió, trató de dar respuesta, ¿no? Lamentablemente el mismo gobierno federal en diciembre consideró que ya habíamos pasado por lo peor y que podía retirar el financiamiento de las expansiones de terapia de los estados. Ahora mismo la Suprema Corte se manifestó diciendo que el gobierno federal tenía que volver a alocar los recursos para las terapias que había mandado cerrar y que los estados estaban manteniendo abiertas con sus propios recursos. Y por otro lado, el hecho es que mismo el sector privado, ¿no? Acá en el estado de Río Grande, por ejemplo, el sector privado no vinculado al Sistema Universal de Salud está hoy con la tasa de ocupación de 125%. Los pacientes privados ya son derivados del sistema público, puramente, porque el único que ha tratado en los últimos días de expandir, abriendo casi 200 camas adicionales de terapia, aumentando las camas clínicas y tratando de acoger a los pacientes de COVID. Pero no olvide que en la medida en que la patología COVID se instala en el sistema y lo desorganiza completamente, otros pacientes con otras patologías en situaciones graves tampoco logran acceso. Y por lo tanto vamos a tener ahí, y ya lo tenemos, un aumento de muerte por otras causas que no la COVID. Entonces eso es una situación extremadamente desastrosa, a un paso de ser una situación catastrófica en que el sistema de salud se vuelve ya incapaz, ¿no?, de operar y poder proteger a la gente. Y a eso creo que vamos paulatinamente en varios estados. Por eso otros estados como São Paulo están considerando lockdown, el estado de Bahía acercándose muchísimo a eso con toque de queda, y una población que parece que ya no cree en nada, o sea, que trata de volver a una vida normal que ya no existe, y sobre todo los más jóvenes creyendo que puedan estar protegidos por su juventud, en fin. Es muy complejo. Doctor de Negri, jóvenes entre qué edades se están viendo, doctor de Negri, jóvenes entre qué edades se comienza ahora a ver que también son afectados por la COVID-19 en el país? Las observaciones, no estamos hablando de datos consolidados científicos, pero las observaciones que emergen de los servicios es la percepción que tenemos un volumen de pacientes por debajo de 50 años hasta por debajo de 40 años, muy superior a lo que teníamos hasta ahora. Siguen teniendo, obviamente, presencia los de más edad, pero la presencia en terapia, sobre todo de pacientes más jóvenes, es notable. Ahora empezamos a aumentar progresivamente el número absoluto de pacientes más jóvenes. Y eso se suman como observaciones en varias regiones del país, cosa que ya se había reportado en Manaus también, y eso nos hace creer que realmente la circulación de otros lineajes virales puede estar contribuyendo. Y progresivamente eso implicaría un espacio, ¿no?, de instalación de casos graves mucho más ampliado de lo que tenemos hasta ahora. Deberíamos tener grupo de riesgo por edad, ¿no? Claro. Y tener más grupo de riesgo por obesidad, que es un factor importante, y los jóvenes que están graves, que empiezan a aparecer. Sí, porque como en Brasil y en otras partes del mundo, los jóvenes de alguna manera por su fortaleza física pueden llegar a sentirse inmunes y realizan más actividades que los adultos mayores, por ejemplo, sintiendo que no les sucede nada, y pues la verdad es que no es así. Por eso era importante conocer esto. Ahora, el caso más emblemático y doloroso de toda esta situación en Brasil se ha reflejado en Manaus, sobre todo a finales del año pasado. Doctor de Negri, ¿ese mismo escenario comienza a verse de esa magnitud, de esas características en los demás estados del país? Yo creo que vamos escalando en esta dirección, lamentablemente, ¿no? Manaus ha tenido también, obviamente, el hecho de que Manaus concentra buena parte de la atención especializadas de urgencia de todo el estado de Amazonas, ¿no? Amazonas tiene cerca de 4 millones, casi 4 millones de habitantes, la mitad de la población está en Manaus y la restante está dispersa en el interior, y confluye a Manaus en búsqueda de atención especializada de mayor densidad tecnológica.
esta sobrecarga del sistema de Manaus y además el hecho de que es una ciudad aislada relativamente, ¿no?, geográficamente, con la dependencia de carga aérea o de carga fluvial, la expansión súbita que tuvo de consumo de oxígeno y de otros recursos generó en esta segunda ola de Manaus, porque recuerda, esa no fue la primera, fue la segunda ola de Manaus, una situación muy dramática. Eso se está observando paulatinamente en otros estados. Aquí en los 3 estados del sur hay una escalada. Nos beneficiamos de una red más distribuida en el territorio, con más centros de producción también de oxígeno, y etcétera. Pero igual estamos llegando paulatinamente al agotamiento de eso, porque es un avance y una velocidad extraordinaria. O sea, en los últimos 15 días tuvimos una aceleración extraordinaria del número de pacientes graves, dependientes de oxígeno, de manera que los puntos de oxígeno regulares, ¿no?, para el soporte de los pacientes están agotados, ¿no? Y ahí empieza a tener la necesidad de cilindros, la necesidad de instalar nuevas estructuras, ¿no?, porque realmente estamos muy por alto más allá de todas las series históricas de atención. Y eso es realmente notable y va a tener un efecto muy desorganizador. Por eso sí, es cierto que tenemos un riesgo de que eso se instale paulatinamente en todo el país. El país es muy grande, usted sabe que aquí hay varias epidemias al mismo tiempo en diferentes regiones, sí, pero el hecho es que estamos viviendo la entrada a una especie de tercera ola, pero sin haber superado efectivamente los efectos de la segunda ola. O sea, teníamos todavía en muchos estados niveles altos de contagio y de ocupación hospitalaria, como el caso aquí en el sur. Entonces, este impacto de una tercera ola sobre una base de una incidencia ya alta anterior, eso sea dramático y realmente nos deje muy desprotegidos. Usted nos dice de una situación catastrófica, y es que con todo lo que hemos visto, con lo que usted nos narra, doctor De Negri, pues es que no tiene otro calificativo. Pero también resulta indignante, doctor De Negri, con esto lo despido, pensar que el presidente Bolsonaro se está saliendo con la suya, que al final de cuentas su negacionismo y su bloqueo a recursos, toda esta crisis tan mal manejada y esta inoperancia intencional esté llevando al país a esta catástrofe. Realmente es muy indignante. Pero yo diría que una confluencia entre un negacionismo casi obsceno, necropolítico, ¿no?, de Bolsonaro, con un negacionismo cobarde de muchos gobernadores y alcaldes, los cuales no resistieron a la presión de los sectores empresariales, no lograron organizar respuestas de protección económica a sus poblaciones y realmente aceptaron esta ecuación de muerte o muerte, ¿no?, que el régimen de Bolsonaro impone a la población. O sea, es lamentable. Hay un montón ahí de convergencias, ¿no?, y de negligencias que nos llevan hoy a esta situación. Cuando después pregunten qué significa la necropolítica o un ejemplo, ahí precisamente va a estar, si lo revisamos pensando en un futuro para la humanidad. Eso es exactamente lo que hace la necropolítica. Impresionante. Doctor De Negri, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, la unidad de búsqueda de desaparecidos recibió un desgarrador informe del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, del MOVICE. En el Jardín Cementerio Universal de Medellín, en Antioquia, hay más de 900 cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo llegaron casi 1000 cuerpos sin identificar a este cementerio? Es una de tantas preguntas para nuestra invitada. En minutos les hablamos de esto y lo analizamos. Tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur.
En Noticia Colombia, hallan 906 cuerpos inhumados de personas no identificadas en el Jardín Cementerio Universal en Medellín, la capital del departamento de Antioquia. Según el informe entregado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el MOVICE, se presume que se trata de víctimas de desaparición forzada y o de ejecuciones extrajudiciales. Vamos a ver este informe. Un informe publicado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, revela el hallazgo de 906 cuerpos de personas no identificadas en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, con apoyo de la organización humanitaria sueca Diaconia y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD. Con este informe, identificado como Radiografía del Jardín Cementerio Universal, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos coordinará con entes nacionales y regionales un plan de búsqueda en todo el cementerio, atendiendo a las necesidades de las víctimas con el peritaje técnico pertinente, ya que este espacio se considera en estado crítico. La VPD es un órgano humanitario extrajudicial estatal creado gracias al Acuerdo Final de Paz. El hallazgo que encontramos en el Jardín Cementerio fue que hay un desorden en los códigos de las tumbas, no hay suficiente información de todo este tiempo en que transcurrió el conflicto armado y que precisamente estos 906 cuerpos de los que hablas pueden ser posiblemente de víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, MOVICE ha señalado que hizo entrega de más de 2.000 documentos con datos pormenorizados sobre falsos positivos, con los cuales se sistematizará la información de estas personas como parte de un proyecto general que investiga cementerios que cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo más importante, como lo dijo la doctora Luz Marina Monzón, es poder establecer esas mesas técnicas y hacer el plan de búsqueda aquí en local, ¿cierto? Porque es muy importante tener claro identificados los nombres de las personas que se van a buscar. Por eso es que se recopiló toda la información para poder emprender esta búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y de ejecuciones extrajudiciales. Son 20 años de información recopilada por MOVICE, correspondiente al conflicto armado, con evidencias de falta de un archivo organizado en algunos cementerios, exhumaciones ilegales, vacíos en licencia de inhumación e incluso de cementerios ilegales y fosas comunes. Entre 2002 y 2008 se registraron 6.402 falsos positivos en Colombia, según informó en días pasados la Jurisdicción Especial para la Paz. El periodo corresponde a los primeros 6 de los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un expresidente cuya vinculación con grupos paramilitares cuenta con amplia evidencia en varios tribunales del país. Vamos a Bogotá para conocer más detalles de este y otros hechos con nuestro corresponsal allí en la capital colombiana, Hernán Tovar. Hernán, ¿cómo recibe en general el país este informe? Si lo revisamos en el contexto general de las fosas comunes, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, lamentablemente no es el único, pero sí se abre allí evidentemente una línea de investigación con respecto a este cementerio en Medellín. ¿Cómo te va? Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Pues sí, las víctimas y la sociedad en general, sobre todo las que han vivido el conflicto de más de 50 años en el país, pues reciben esto de muy buena forma. Una luz en el camino para encontrar a sus familiares, las víctimas sobre todo de las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los familiares de las víctimas de la Operación Orión. Recordemos que la Operación Orión fue una operación del ejército que llegó hasta la Comuna 13 de Medellín, a 4 barrios, donde en esa lucha contra las guerrillas pues llegó hasta estas zonas urbanas allí en Medellín, y con la complicidad o el acompañamiento de algunos informantes y paramilitares, pues hubo toda clase de violaciones a los derechos humanos, torturas,
desapariciones forzadas, asesinatos. Y los familiares precisamente de estos barrios en la Comuna 13 de Medellín, pues aseguran que esta búsqueda vienen realizándola desde hace mucho tiempo. Inclusive, Tatiana y televidentes, hay un sitio llamado La Escombrera allí, muy cerca a la Comuna 13, donde se creía que estaban los cuerpos enterrados. Se hizo un trabajo de inhumación allí en esta zona, pero no se ha encontrado hasta el momento ningún cuerpo. Por eso las víctimas tienen la esperanza en que en el hallazgo de estos cuerpos CNN en este cementerio pues puedan ubicar a sus familiares, las víctimas de la Operación Orión. Y también es decir que pues, hay una percepción de que se puede ir avanzando en la consecución de información que pueda dar también con los responsables de los que estaban detrás de estas violaciones a los derechos humanos. Recordemos que esto se dio en un periodo, el primer periodo, como se hacía referencia en la nota, entre el año 2002 y 2008, el primer periodo del expresidente Álvaro Uribe, donde la arremetida paramilitar pues fue evidente en el país. También el epicentro, y sigue siendo aún del conflicto, el departamento de Antioquia. Así que también decir que el movimiento de víctimas de crímenes de Estado encontró varias irregularidades precisamente en estas inhumaciones. Faltan registros, no se sabe con certeza cuántos cuerpos hay, si bien se encontraron estos casi 1000 restos, no se tiene un registro consolidado de las cifras. Aseguran que hay cuerpos que no guardaron la custodia para su estudio, no se sabe quién los trajo, cuándo los trajeron, en qué fechas, no se han hecho la excavación o el estudio de las otras fosas que contienen cuerpos de los CNN, así que hay bastantes cosas por hacer, pero ya se está adelantando en esa búsqueda de esa información y para darle respuesta a las víctimas en el marco del conflicto en Colombia, pues este informe es muy clave y importante, y también la labor que viene realizando la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, precisamente para darle respuesta a las víctimas del conflicto, sobre todo víctimas que fueron, digamos, valga la redundancia, víctimas de agentes del Estado en Colombia, que siguen esperando una respuesta, por lo menos encontrar a sus familiares y encontrar respuestas de quién fueron los autores de todas estas desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos en el país. Muchas preguntas y respuestas. Nos hablas de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Vamos de inmediato, Hernán, gracias, a conversar con su directora. Se trata de Luz Marina Monzón, es la directora general de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, con nosotros desde Bogotá. Luz Marina, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida y gracias. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestra invitada. Se trata de Luz Marina Monzón Cifuentes. Ella es la directora general de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado, la víspera, entregaba este informe que fue realizado en un trabajo muy arduo, sistemático, a través de una cooperación internacional. Entregaba todo este informe bastante extenso y profundo precisamente a la directora general de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Se trata esta unidad, VPD por todas sus siglas, que ha nacido después de la firma de los acuerdos de paz en 2016 entre la exguerrilla de las FARC, hoy convertida en un partido político, y el Estado, en ese entonces en cabeza del gobierno del presidente Santos. Esta unidad de búsqueda de personas desaparecidas hace una labor ingente para tratar de identificar todos aquellos desaparecidos, víctimas de desaparición forzada por distintas causas, pero sí directamente relacionadas con la desaparición forzada en Colombia. Insistimos en la comunicación con Luz Marina Monzón. Les propongo una pausa brevísima y ya venimos con este tema en Es Noticia.
Innovación. Ciencia. Los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. Rendimos tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Entramos con el análisis. Nos acompaña Luz Marina Monzón Cifuentes, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia. Nos acompaña desde Bogotá. Luz Marina, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por... Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Luz Marina, ¿reciben ustedes este informe del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado? Y lo primero que uno se pregunta, seguramente usted también se la habrá hecho, de tantos interrogantes con respecto a más de 900 personas que se encuentran allí en este cementerio, es ¿cómo llegaron? ¿Qué habrá pasado para que llegaran casi 1000 personas a este cementerio? Tatiana, claro, esa pregunta se la hace uno, pero lastimosamente no nos la hacemos solamente con ese cementerio, sino con toda la situación de los cementerios en el país. Situaciones como las del Cementerio Universal se repiten en distintos cementerios del país, que yo creo que el informe lo que permite es tener información concreta sobre una problemática en relación con la cual existe información no concreta. O sea, todo el mundo sabe que hay dificultades en el manejo de los cuerpos en los cementerios, pero no hay una sistematización del análisis de la información para dimensionar la problemática. ¿Cuánto tiempo en adelante, cuando le entregan a ustedes el informe, ahora ya es parte de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas? ¿Piensa usted que podrán comenzar a realmente a escudriñar todo lo que se requiere para, por ejemplo, saber quiénes son, a qué familias correspondían? En algún informe que leí, un testimonio que usted ha entregado la víspera decía, es que esos cuerpos tienen familia, pero no se sabe quiénes son. Exacto. Pues el procedimiento es más o menos el siguiente, o la ruta de trabajo es más o menos la siguiente. Nosotros en el Cementerio Universal estamos desarrollando acciones con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la Unidad de Investigación y Acusación, donde hemos recuperado algunos cuerpos que han sido entregados al Instituto de Medicina Legal. Este informe que nos permite a nosotros, nos permite poder, con una información amplia,
detallada sobre los análisis de los cuerpos sin identificar en este cementerio, que no es una información acabada porque apenas es una prueba piloto que dimensiona una parte de la problemática. O sea, el informe no engloba todos los cuerpos que hay en el cementerio. Lo que sigue es poder, como lo decían las víctimas, establecer una mesa de trabajo donde podamos mirar cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las otras partes del cementerio que pueden alojar también cuerpos sin identificar, en qué tipo de lugar están, si están en tierra, si están en bóvedas, si están a veces tienen cuartos donde están alojados los cuerpos sin identificar dentro del propio cementerio, es decir, cuál es la situación de los cuerpos sin identificar. Luego viene el análisis de qué características tienen los cuerpos, si corresponden o no corresponden a víctimas del conflicto armado, y si corresponden a víctimas del conflicto armado se remitirán al Instituto de Medicina Legal para que en Medicina Legal se haga el análisis forense que permita determinar las causas de la muerte, pero también la identificación de la persona para buscar a sus seres queridos, o buscar a sus seres queridos para poder identificar el cuerpo. Entonces, como ven, es un trámite que es un impulso muy importante el informe, pero es una ruta de trabajo que esperamos concretar con las organizaciones para darle continuidad y establecer una estrategia de abordaje a este cementerio que sin duda es un referente de búsqueda para las víctimas en un territorio que ha sido afectado, uno de los más afectados con la desaparición forzada en Colombia durante el conflicto armado. Estamos hablando de 20.000 personas, 20.279 personas desaparecidas forzadamente, 2.710 personas reclutadas, 7.618 personas secuestradas entre 1996 y el 2005, para un total de 30.000 personas desaparecidas. Es decir, el universo de la búsqueda en este territorio es inmenso. Y este informe aporta sin lugar a dudas a poder establecer rutas de trabajo muy concretas para encontrarlos. Luz Marina, ¿estas cifras que usted nos entrega son a nivel nacional? ¿Son cifras nacionales de desaparición? No. Son del departamento. Son solamente del departamento de Antioquia. Sí, señora. Pero realmente es una de las regiones, si lo vemos a nivel nacional, más afectadas entonces por la desaparición, por este fenómeno del conflicto. ¿Es la primera? Sí, así es. A nivel nacional... La segunda son los llanos orientales. A nivel nacional, ¿cuántas personas han identificado la organización que usted preside de personas desaparecidas? A nivel nacional, durante esta fecha, 97-2005. No, nosotros estamos funcionando desde el 2018. Sí. Y desde entonces hemos venido desarrollando nuestra tarea, que es dirigir y coordinar las distintas instituciones para poder desarrollar acciones humanitarias que permitan agilizar la entrega e identificación de personas desaparecidas. Durante estos 3 años hemos entregado conjuntamente y coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación 97 cuerpos. Hoy en día creo que estamos por más como 101 cuerpos a las víctimas, a los familiares, cuerpos que habían sido recuperados y que no habían sido identificados, que se lograron identificar y que fueron entregados a sus familiares. Hemos recuperado 97 cuerpos también, algunos en Antioquia y otros en otras zonas del país que en este momento se encuentran en proceso de identificación por el Instituto de Medicina Legal. Sí, esa claridad que usted nos hace es sin duda es muy importante para toda nuestra audiencia. De hecho, yo le contaba a nuestra audiencia que ustedes nacen después de los acuerdos de paz. Sin embargo, la cifra que usted nos entrega, por eso me remití a ellas, las cifras del Departamento de Antioquia para revisar las nacionales, ¿salen del Centro Nacional de Memoria Histórica? Así es. Ya. ¿Y de cuántas personas en esa condición de desaparición estaríamos hablando en Colombia?
En Colombia nosotros hemos hecho el cálculo a partir del análisis de fuentes, entre otras el del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero también de la Unidad de Víctimas, del Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía General de la Nación, de la información que nos han brindado las organizaciones de la sociedad civil y las propias víctimas. Nosotros estamos haciendo una proyección de más o menos 120.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, porque aunque hay unas cifras que dan alrededor de 110.000 o 115.000, en realidad en esas cifras no están contenidos quienes participaron en las hostilidades, que son personas que la unidad tiene la competencia para buscar. Es una cifra que realmente estremece. Ahora, Luz Marina, días atrás la Jurisdicción Especial para la Paz decía que son 6.000 y no 2.200 las personas víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Encontraremos allí en este cementerio en Medellín esas víctimas dentro de de información referida que hace la JEP? Esa es la responsabilidad que tiene el sistema integral de brindar verdad a este país. Y brindar verdad a este país es poder desarrollar todas las acciones necesarias para poder esclarecer cuál es la dimensión de la problemática, de cuántas víctimas estamos hablando y qué les pasó a esas víctimas y dónde pueden encontrarse. Yo creo que este aporte que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz de brindar una verdad en cifras, pero que detrás de esas cifras hay miles de personas que hacían parte de familias, de sectores sociales de este país, que habitaban el territorio colombiano en distintas partes. Yo creo que es una verdad que el país no conocía y que al conocer esta verdad es importante que todos asumamos la responsabilidad de poder buscarlos en ese cementerio o en cualquier otro cementerio del país y poder esclarecer que efectivamente pueden corresponder a personas dadas por desaparecidas, pero que estuvieron bajo un patrón de violencia que se dio durante el conflicto armado. Por último, Luz Marina, quiero volver al cementerio, a la situación coyuntural en la que hemos podido entender la dimensión de lo que significa este informe. Allí también se dice que hay desorganización en los documentos, no se sabe mucho de la cadena, por ejemplo, de custodia de los cuerpos, que es lo que ha pasado, desorden en general. ¿Esto también sucede en los otros cementerios del país? ¿Usted cree que es un asunto intencional? Yo te voy a contestar de esta manera. El informe categoriza los riesgos en este cementerio en cuatro categorías. No hay espacio, es decir, si llegan nuevos cuerpos, los cuerpos que están allí van a ser desplazados y al ser desplazados pueden perderse. Segundo, hay problemas en el archivo de la información y esos problemas pasan porque no haya registro o que los registros que hay no son completos o que están perdidos los registros. Tercero, hay un desorden en la disposición de los cuerpos e incluso en la organización de nomenclatura dentro del cementerio. Y además la MOVICE señala que hay un trato indigno a los cuerpos dentro del cementerio. Yo quiero decirles que este es un patrón en todos los cementerios. El Ministerio del Interior hace algunos años hizo un análisis sobre una muestra muy pequeña, pero importante, sobre los cementerios y los cuerpos sin identificar en los cementerios. Y más o menos la constatación de los cementerios son este tipo de problemáticas, que no hay organización, que los archivos no están claros, que no son accesibles, que no se sabe quién los tiene, que muchas veces los lugares donde están los cuerpos sin identificar son lugares que están a punto de derruirse, que nadie da respuesta sobre quién es el responsable de la administración del cementerio. Es decir, hay una multiplicidad de problemas que creo que es uno de los desafíos grandísimos que tiene la búsqueda de los desaparecidos. Yo te diría que te contestaría de esa manera, que creo que es un patrón en la gran mayoría de los cementerios del país.
Muchísimas gracias, Luz Marina, por contarnos de una situación tan dolorosa y necesaria en términos de verdad y justicia para Colombia. Gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Tatiana, a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, el ex carabinero culpable de haber lanzado a un adolescente al río Mapocho en Santiago en 2020, en una imagen que le dio la vuelta al mundo por la brutalidad policial, pasa a arresto domiciliario. Existen las pruebas de su responsabilidad, la Fiscalía lo acusó de homicidio frustrado y por qué queda prácticamente en libertad. Vamos a verlo en minutos en Es Noticia. En Noticia Chile, impunidad y privilegios para la represión. Este martes las autoridades revocaron la prisión preventiva del excarabinero Sebastián Zamora y le conceden arresto domiciliario total. Organizaciones de derechos humanos aseguran que parece un premio para el responsable de lanzar a un adolescente, lo ven ustedes en las imágenes, desde el río Mapocho en Santiago. Sebastián Zamora, ex carabinero acusado de empujar a un manifestante desde el puente Pío IX al río Mapocho durante una protesta en octubre de 2020, recibió la anulación de la medida cautelar por el 7º Juzgado de Garantía de la ciudad de Santiago, acción que prácticamente lo deja en libertad. El exfuncionario policial, luego de cumplir prisión preventiva en una comisaría durante 5 meses, pasará a un arresto domiciliario total por el delito de homicidio frustrado al empujar a un joven de 16 años durante una jornada de manifestaciones en la denominada Plaza La Dignidad. La Fiscalía Centro Norte determinó a Zamora como actor del hecho y por tanto fue detenido el pasado 3 de octubre. Esta situación contrasta con decenas de manifestantes que llevan más de un año en prisión preventiva en la cárcel sin pruebas sustentadas. El cuerpo de carabineros, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, es objeto permanente de denuncias por violaciones de derechos humanos y son varios los movimientos sociales y organismos internacionales que exigen su disolución por el uso excesivo de la violencia. Allí están los hechos, vamos a analizarlos desde la perspectiva jurídica de inmediato con Lorenzo Morales, es abogado de la Defensoría Popular, nos acompaña desde Santiago. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muy agradado de la invitación y de hablar para toda América Latina. Muchísimas gracias, abogado, por este tiempo. Sí, hay dos hechos que son claros, producto de que en el momento en que este ex carabinero lanza a este jovencito desde el puente Pío IX al río Mapocho, están las imágenes porque él tenía la cámara que trató de ocultar, es decir, están las imágenes que son la prueba. La Fiscalía le imputa, producto de esas pruebas, homicidio frustrado. ¿Cuál es la razón, diríamos, si existe alguna razón lógica para que le den arresto domiciliario? No hay ninguna razón lógica, hay una cuestión técnica que se explicó, que finalmente se concordó con la Fiscalía. Ahora, ¿qué es razonable, lógico? No es así. Sobre todo con el preámbulo que daban en la noticia, que esto es versus la situación de más de 1000 muchachos que desde el estallido social están en prisión preventiva.
Aquí no se ponderó en esta resolución la pena asignada al delito, la circunstancia, la gravedad asignada al delito, y recordemos algo, este policía y los demás policías que están alrededor lo abandonaron, no lo auxiliaron al menor que fue arrollado y fue botado al río Mapocho. Sí. ¿Qué hacer ante esta situación? Porque nosotros lo que nos preguntamos es, este actuar de la justicia pues plantea muchas dudas con respecto a las víctimas en el marco del estallido social. Ante esto, ¿qué hace la Defensoría Popular, abogado? Lo que pasa es que hay distintos recursos, esos recursos se pueden ir llevando a cabo, pero de acuerdo a los últimos fallos que ha tenido la justicia chilena, va a tener que recurrir a tribunales internacionales. Sobre todo porque lo que se demuestra con esta situación, con esta audiencia y con otras distintas, es que no se está dando el marco regulatorio para una política criminal que imponga justicia, lógica y sentido común para los ciudadanos, y que finalmente uno se sienta cómodo viviendo en un país en donde se administre una justicia real. Se lo vuelvo a repetir, carabinero versus manifestante. ¿Cuántos carabineros que han violado los derechos humanos durante todo este tiempo están en prisión preventiva? Ninguno, cero. ¿Cuántos deberían estar por la gravedad de la pena? Muchos, si no todos. Versus los muchachos que están en prisión preventiva y esperando un juicio ya de más de un año. Ahí está precisamente la paradoja, si se quiere, de cómo aplica la justicia. Y especialmente con carabineros, ¿qué es lo que sucede? Uno se pregunta si se trata de una justicia de bolsillo o es el temor de ver a una organización como estas, que viene con toda esta herencia de brutalidad policial, incluso desde la dictadura, si es que es temor con respecto al resto de las instituciones del Estado. Yo creo que no es temor. Tenga en cuenta que el Ministerio Público, quien investiga, hace un tiempo tiene bastante influencia del poder político. El poder político hoy en día tiene rasgo autoritario evidente. Hay algunos visos de democracia con respecto a algunos parlamentarios, pero eso es bastante poco. Es por eso que se va a reformar la Constitución. Es por eso que hay algunos atisbos de cambio iniciales, su génesis. Lo que hay hoy en día es que, de acuerdo a la política criminal que está imponiendo el Poder Judicial, mano dura para los manifestantes y mano blanda para los carabineros. Sí, por último, abogado, ¿es posible que aplique en este contexto tan complejo para las víctimas del estallido social, sobre todo para todos estos muchachos, en este caso este adolescente que teníamos allí en las imágenes y que bien recordamos le daban la vuelta al mundo por la brutalidad policial, si cabe una demanda de la familia en contra del Estado? Sí, cabe una demanda. Ahora esas demandas son de largo aliento. La familia, tenga en cuenta que esta familia tiene otra relación, un caso que hace unas semanas también vimos acá en este noticiero, en donde la familia tiene una relación con Francisco Martínez, que hace muy poco tiempo perdió la vida a manos de un carabinero con 5 tiros. Y en función de aquello hay que tener en cuenta algo. La familia está dispuesta a llevar a cabo un procedimiento mucho más largo, pero finalmente para que no haya impunidad. Así que cabe entonces esta probabilidad, y nos hablaba usted también de cortes internacionales, pero ¿a dónde a nivel internacional acudir? ¿Esperar también un paso a la Corte IDH? Sí, pero también hay equipos de abogados que están recurriendo a la Corte Europea. Esto se ha hablado mucho, no solamente para el Cuerpo Policial de Carabineros, sino que también en contra del presidente Piñera. Y eso, en realidad, por un conjunto de víctimas que no han tenido luz con respecto a la justicia que han debería tramitar en la justicia chilena. Muy bien, y por último, con respecto al caso específico del ex carabinero, él sale de la institución no por haber cometido el crimen, sino por haber mentido, por haber ocultado las imágenes que tenía en su cámara, en su GoPro. ¿Cuánto tiempo le queda de arresto domiciliario si ya prácticamente esto es su libertad? Sí, lo que pasa es que algo concordado con la Fiscalía,
Yo espero que la sociedad chilena no olvide este caso, la familia no lo va a olvidar y va a seguir hasta las últimas consecuencias en el caso de Anthony y en el caso también de su sobrino Francisco Martínez. Que lo recordábamos con usted precisamente en este mismo espacio y analizamos esta situación también tan trágica de cómo los carabineros, varios de ellos, asesinan a este joven artista. Muchísimas gracias, abogado. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.